Ya apareció. Ok. Multiplicar todo aparte, ¿no? Aparte multiplicamos los números y aparte multiplicamos las letras. Aquí diríamos que aparte multiplicamos los números decimales, ¿sí? Puede que sea entero o decimal, y aparte multiplicamos las potencias de 10, ¿sí? ¿Cómo se hace aquí? Por ejemplo, 3 por 5, 15, ¿sí? Se multiplica normal. Y acordémonos que cuando tenemos letras con exponentes, letras iguales con exponentes, pues simplemente dejamos esa letra, que en este caso es la A, y sumamos los exponentes. Entonces, en este caso, recuerden que es sumar los exponentes. Por ejemplo, aquí el primer exponente que es 2 más, ¿sí? Siempre este signo más. El segundo exponente que es 3. 2 más 3, que eso es 5. Algo que vamos a ver aquí es que a veces los exponentes no son positivos. Entonces, por ejemplo, acá multiplicamos, como les decía, aparte los números. 2 por 4, 8. Y aparte multiplicamos las x, en este caso, como es x, queda x, y sumamos los exponentes. No importa si esos exponentes son positivos o negativos, siempre se escribe este signo más en medio de los dos. El primer exponente, que es menos 3, ¿sí? Y el segundo exponente, que es 5. Algunos dirán, pero esto no es una suma. Sí es una suma. Lo que pasa es que cuando tenemos números enteros, a veces esas sumas, digámoslo así, que se convierten en restas, ¿sí? En algunas sumas tenemos que restar. Por ejemplo, aquí, menos 3 más 5. Menos 3 más 5, eso es 2 positivo, que ese sería el exponente. Y así vamos a hacer nuestros ejercicios en notación científica. Entonces, pues creo que ya saben cómo resolver este ejercicio, ¿no? Aparte, los decimales, bueno, en este caso son enteros. Ya vamos a ver ejercicios con decimales. Aparte estos dos. 2 por 3, 6 y aparte las potencias de 10. Entonces, como son potencias de 10, la base sigue siendo 10 y sumamos los exponentes. 5 más 4, que eso es 9. Y aquí terminamos nuestro segundo ejercicio. Y vamos a resolver ahora estos otros tres ejercicios que cada uno tiene algo diferente y pues la idea es que nos preparemos con todo lo que puede suceder en notación científica. Primero que todo, aquí pues revisamos cuáles son las potencias de 10, ¿no? Tenemos dos números con potencias de 10. Bueno, aquí les aclaro algo. Yo voy a escribir el decimal como una coma, pero dependiendo del país, algunos países escriben el decimal como una coma y otros como punto. Yo lo voy a escribir como coma, así se escribe en mi país, pero además lo voy a escribir como coma para no confundirme con el punto de multiplicación. ¿Listos? Pero bueno, simplemente pues si es punto en su país, colocan punto. Primero, multiplicamos los decimales. Esto generalmente uno lo hace en la calculadora, aunque bueno, con calculadora se puede hacer todo el ejercicio sin necesidad de hacer nada más y nos va a dar el resultado de la calculadora, pero en eso me voy a dedicar en otro video. ¿Listos? Aquí vamos a multiplicar. Supongamos que no tenemos calculadora, entonces multiplicamos 3,7 por 5,2. La multiplicación se hace común y corriente. Colocamos los dos números, no importa el orden, y multiplicamos. 2 por 7, 14, 4 y va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, 5 por 7, 35, van 3, y 5 por 3, 15 y 3, 18. Ahora sumamos 4, 7 y 5, 12, 2 y va 1, 8 y 1, 9 y 1. Aquí lo único que cambia, hasta ahora dense cuenta que la multiplicación es normal, lo único que cambia es que al final debemos mirar cuántas cifras decimales había aquí, o sea, cuántas cifras después de la coma. En este caso hay una y aquí hay otra. O sea que en total, en los números que estábamos multiplicando, hay dos cifras decimales, o sea que en el resultado también debemos dejar dos cifras después de la coma. O sea, la coma debemos colocarla acá para que queden dos cifras decimales. Si, por ejemplo, aquí hubiera una y aquí hubieran tres, en total serían cuatro, en el resultado debemos colocar cuatro cifras decimales. Entonces, al multiplicar los decimales me dio 19,24. Ahora vamos a multiplicar las potencias de 10. Entonces, simplemente, como son potencias de 10, dejamos esa base 10 y sumamos los exponentes. 4 más 5, que eso es 9. Pero aquí no hemos terminado el ejercicio. ¿Por qué? Aquí sí lo terminamos. ¿Por qué? Porque está en notación científica. Aquí todavía no está en notación científica. ¿Por qué? Acordémonos que para que esté en notación científica, la coma debe estar después de la primera cifra que no sea 0. O sea, la coma no puede estar acá, sino acá.
O sea, tenemos que correrla para la izquierda. Por eso les escribí esto. Bueno, aquí simplemente como para que vayamos con lo del curso que les he dicho, con todo lo que les he dicho en el curso. Miren que si la coma la corro para la izquierda, lo que estoy haciendo es convertir este número en uno más pequeño, porque si era 19, algo y corro la coma, queda convertido en 1, algo. O sea, lo estoy haciendo más pequeño. Para compensar que lo estoy haciendo más pequeño acá, lo hago más grande acá. O sea, tengo que sumarle al exponente. Vamos a hacerlo simplemente. Entonces, la coma debe estar después del 1. O sea, debe ser el número 1,924 por 10 y como corrí una vez la coma hacia la izquierda, le sumo 1 aquí al exponente, ¿sí? Si corro 3 veces la coma, le sumo 3 acá y así sucesivamente. Como corrí una vez la coma hacia la izquierda, sumo 1 a este exponente. Entonces, 9 más 1, 10. Y ahora sí tenemos nuestro resultado en notación científica. Ya un poco más rápido vamos a hacer los otros dos ejercicios. Entonces identificamos primero las potencias de 10. Ahora sí, presentando pantalla. ¿Sí ven donde dice notación científica? Sí. Sí. Ok. La notación científica es el tema de hoy, ¿sí? Nos permite, dice, expresar cualquier número como el producto de otro número entre 1 y 10, multiplicado por una potencia entera de 10. Para que un número esté correctamente expresado en notación científica, tiene que cumplir 3 condiciones. La primera es que tenga la estructura siguiente: M mayúscula, X mayúscula, es el signo por, el número 10 y un exponente n entero para el 10, ¿sí? A la M mayúscula se le llama mantisa, ¿sí? Y repito, tiene que ser un número entre 1 y 10, ¿sí? Puede ser con decimales, pero la idea es que sea entre 1 y 10. Dice, la segunda condición era esa. La tercera es que el exponente entero n sea positivo o negativo. ¿Sí? Tiene que ser entero, positivo o negativo. La notación científica, bueno, sirve para manejar cantidades muy grandes, como por ejemplo la masa del Sol, es todo esto. Es 1989 kilogramos, ¿sí? O por ejemplo, la masa de un electrón, ¿sí? Es 0.000000000000910, ¿sí? En el caso de la masa del Sol, sería 1.98 por 10 a la 30 kilogramos. Y en el caso de la masa del electrón, sería 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Sí? Entonces, la notación científica aquí tiene muchas ventajas en el sentido de que te ahorras escribir la cantidad de ceros o así de ceros hacia la derecha o hacia la izquierda para cantidades grandes o pequeñas. Por ejemplo, el 5000, el número 5000 se puede expresar en notación científica como 5 por 10 a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque el punto decimal brinca 3 espacios hacia la izquierda. De estar aquí, brinca 3 espacios hacia la izquierda. Si alguien alzó la mano, no hay problema, pueden hablar simplemente. No ocupan aquí alzar la mano. Parece que me llegó un chat. Les pregunto, ¿dejé de presentar, muchachos? ¿Están dejando de ver mi pantalla? Yo sí Ya veo. ahora sí se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí. Sí, ya. Entonces les decía, el 5000 se puede convertir en notación científica como 5 por 10 a la 3. Se recorre el punto decimal 3 espacios hacia la izquierda. Entonces esos 3 espacios se reflejan en el exponente. También, por otro lado, podemos tener números pequeños como .006, escrito en notación científica como 6 por 10 a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Porque el punto decimal brinca 3 espacios hacia la derecha. ¿Sí? 3 espacios.
Entonces, de ahí es que es menos 3, porque es una cantidad menor de 1. ¿Sí? De igual manera, podemos hacerlo al revés. 5 por 10 a la 3 se escribe en notación decimal como 5000. Desplazamos el punto decimal 3 espacios hacia la derecha. Y para escribir, agregamos 3 ceros para escribir el 5000. O también al revés, 6 por 10 a la menos 3, lo expresamos en notación decimal, y como punto 006, pues, moviendo el punto decimal, 3 espacios hacia la izquierda, y agregamos 2 ceros en los espacios que estamos brincando, y agregamos el 0 a la izquierda también, para que no se vea feo ahí. Entonces se puede trasladar decimal a científica y científica a decimal sin ningún problema. Es cosa de practicarlo. De todas maneras, ahorita les voy a seguir mencionando ejemplos y les voy a dar el tip de la calculadora científica. Dice, para multiplicar o dividir cantidades en notación científica, tenemos que tener muy presentes las leyes de los exponentes. Las cuales son las siguientes, con ejemplos. La primera ley de los exponentes es esta, ¿sí? X a la 1 es igual a X. Dice que todo número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número. Entonces, como ejemplo, tenemos 10 a la 1. Si tenemos 10 a la 1, eso es igual a 10. ¿Sí? Porque todo número elevado a la potencia de 1 es igual al mismo número. Segunda ley de los exponentes. X a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Todo elevado a la potencia 0 es igual a 1. Y aquí tenemos como ejemplo 10 a la 0. 10 a la 0 es igual a 1. 3 a la 0, 1. 20 a la 0, 1. Todo elevado a la 0 va a ser 1. Siguiente ley. Dice, todo número elevado a una potencia negativa es igual a su inverso. Por ejemplo, tenemos x a la menos y. X a la menos y es igual a su inverso, que es 1 sobre x a la y. ¿Sí? Si se dan cuenta, le quitamos el signo negativo, pero pasamos a x a la y como denominador, ya no está como numerador. Aquí está como x a la y, pero está en denominador, no está en numerador. O sea, está debajo de la rayita, vaya, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 10 a la menos 3 como ejemplo, pues el 10 a la menos 3 es igual a su inverso, es igual a 1 a la 10, 1, perdón, sobre 10 al cubo, pero ya le quitaron el negativo al cubo, ¿sí se dan cuenta? Entonces, 10 a la menos 3 es igual a 1 sobre 10 al cubo, que a su vez es 1 sobre 1000 o 0.001. ¿Sí? Eso es una ley de los exponentes. Otra, dice x a la m por x a la n es igual a x a la m más n. Es decir, al multiplicar dos potencias de la misma base, se suman los exponentes. Y aquí tenemos como ejemplo 10 al cuadrado por 10 al cubo. Tenemos la misma base, es 10. ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Se van a sumar. 2 más 3. 5. Entonces 10 a la 5. Nótese que tiene que ser importante la ley de los signos. Aquí pues suma, porque efectivamente ambos signos, el 2 y el 3 son positivos. Entonces sabemos que más por más es más. Entonces va a dar 2 más 3, 5. Pero en dado caso de que alguno de estos números sea negativo, pues tendremos que aplicar ley de los signos. ¿Sí? Siguiente. X a la m entre x a la n es igual a x a la m menos n. Es decir, al dividir dos potencias de la misma base, se le resta el exponente del numerador, el exponente del denominador. Es decir, el de arriba menos el de abajo. Siempre es el de arriba menos el de abajo. Grábenselo muy bien. Pero hay que tomar en cuenta lo de la ley de los signos, porque alguno de los
números o los dos pueden ser de signos negativos, el de arriba y el de abajo, y tendríamos que aplicar ley de los signos. Aquí tenemos 10 a la cuarta, entre 10 a la menos 2. Es el de arriba menos el de abajo, es decir, 4 menos 2. Pero este menos 2 proviene del signo del menos 2 del exponente. Y el que está afuera, este signo negativo de afuera, proviene de la división, de la resta del de arriba menos el de abajo. Ahí es donde chocan los signos, menos por menos, más. ¿Sí? Entonces es 10 a la 4 más 2, 10 a la 6. ¿Sí? Y ahí es de donde proviene. Incluso de aquí también proviene lo de todo número elevado a la 0 es igual a 1, porque si tomamos en cuenta que fuera x a la m entre x a la m, sería x a la m menos m, entonces es x a la 0, porque menos m menos m es 0. ¿Sí? Entonces, de ahí es que se divide una cosa entre sí mismo y resulta 1. Siguiente ley. X a la m a la n. ¿Sí? Es potencia de una potencia. Se multiplican los exponentes. Si tenemos 10 al cubo a la menos 4, se multiplican los exponentes. En este caso el 3 y el menos 4. Más por menos menos, 3 por 4, 12. 10 a la menos 12. Y en este ejemplo. También tenemos raíz de una potencia. Dice, al extraer una raíz de una potencia se dividen los exponentes. Aquí tenemos raíz n de x a la m es igual a x a la m entre n. Y aquí tenemos como ejemplo raíz cúbica de x a la 12, entonces va a ser 10, raíz cúbica, perdón, de 10 a la 12 es 10 a la 12 dividido entre 3. 12 es el exponente y 3 es el número de la raíz. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser 10 a la cuarta. Entonces hay que tomarlas en cuenta, las leyes de los exponentes, cuando se hace operaciones con notación científica. Y aquí tenemos estos ejemplos. Dice 10 a la menos 4 por 10 a la 5. Pues tenemos la misma base, entonces el resultado sigue siendo 10, pero las potencias que va a pasar con ellas se van a sumar, acuérdense. Entonces, menos 4 más 5, menos 4 más 5 es 1. Entonces, 10 a la 1. Y acuérdense que todo elevado a la 1 es igual al mismo número. Entonces, 10 es el resultado. Sí están viendo ¿cómo se llama? Mi plantilla de Word, donde estoy Sí, explicando. sí se ve. No han Sí se perdido ve. Sí. Siéntanse en confianza de si quieren preguntar algo, simplemente pregunten. No necesitan alzar la mano, simplemente hablen. Sí, no hay problema. Tenemos el segundo ejemplo, 2 por 10 a la 8 por 3 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Las mantizas, acuérdense que las mantizas son el numerito que está aquí a la izquierda de la X, en este caso es el 2 y el 3. Las mantizas en la notación científica, cuando se multiplican los números, también se multiplican las mantizas. Sería 2 por 3, 6. ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Se van a sumar 8 más por menos menos, menos 8 menos 7. Pues 8 menos 7 es 1. Entonces el resultado es 6 por 10 a la 1. Y sabemos que 10 elevado a la 1, o todo elevado a la 1, es igual al mismo número, 10. 6 por 10, 60. ¿Sí? Otro ejemplo, 10 a la 6 por 10 a la menos 6. 10 a la 6 por 10 a la menos 6, el resultado es 10 elevado a la 6 menos 6. 6 menos 6. Entonces es 10 a la 0, porque 6 menos 6 es 0. Y acuérdense que todo elevado a la 0 es igual a 1. 1. ¿Sí? Otro ejemplo. 4.2 por 10 a la 9 por 3.6 por 10 a la menos 4. ¿Qué va a pasar con las mantizas? Las mantizas se multiplican también. 4.2 por 3.6 es
15.12. 15.12. ¿Sí? Y los exponentes que pasa con ellos se suman. 9 menos 4. 9 menos 4 es 5. Y quedando 15.12 por 10 a la 5. Pero acuérdense del detalle de que la mantisa no debe de pasarse de 10 ni ser menor de 1. Aquí la mantisa está haciendo 15.12. Necesitamos hacerle la corrección de desplazar el punto decimal un espacio hacia la izquierda, desde ahí hasta aquí. Un espacio a la izquierda. Entonces, al desplazar ese punto decimal un espacio a la izquierda, al exponente tenemos que corregirlo sumándole 1. Sumándole 1. Entonces pasamos de 10 a la 5 a 10 a la 6. Y pasamos de 15.12 a 1.512. Ahora sí, este es el dato en notación científica. Si bien con este 15.12 por 10 a la 5 también se puede operar perfectamente, ¿sí? El que es en notación científica adecuado es ese dato. Tenemos otro ejemplo. Ejemplo número 5, solo que ahora es una división. Es una división. 6.5 por 10 a la 6 entre 9.8 por 10 a la 14. Si en la multiplicación las mantisas se multiplican, en la división pues las mantisas se van a dividir. 6.5 entre 9.8. Sale todo esto, 0.66326. ¿Sí? Es la división de las mantisas. Ahora, ¿qué va a pasar con los exponentes? Habíamos mencionado anteriormente que es el de arriba menos el de abajo. Es decir, 6 menos 14. ¿Sí? Tomando en cuenta, obviamente, los signos que hay en ambos exponentes, ¿verdad? Habrá ocasiones en las que se van a sumar, etcétera, etcétera, tomando en cuenta la ley de los signos, pero aquí es más por menos menos, el de arriba menos el de abajo, 6 menos 14, sale menos 8. Entonces es 0.66326 por 10 a la menos 8. Y acuérdense que la mantisa no tiene que ser menor de 1. Entonces desplazamos el punto decimal un espacio a la derecha, desde aquí hasta acá. Entonces, como le desplazamos un espacio a la derecha, al menos 8 le vamos a restar 1. Menos 8 menos 1, menos 9. Y desplazamos el punto decimal ahí entre el 6 y el otro 6. Y queda 6.63 por 10 a la menos 9. Como pueden ver, es lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Siguiente ejemplo. 2 por 10 a la 5 al cubo. ¿Sí? 2 por 10 a la 5 al cubo es potencia de una potencia. Se van a multiplicar los exponentes. Esto es lo que hice. Ahí está. 5 por 3, 15. ¿Y qué va a pasar con la mantisa? La mantisa también tiene que elevarse, en este caso, a la potencia que me está indicando el exponente, que es 3. 2 al cubo. Es 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces de ahí es que sale el 8 de ahí. 8 por 10 a la 15 es el resultado. Siguiente ejemplo, el número 7, es raíz cúbica de 125 por 10 a la 15. Raíz cúbica de 125 por 10 a la 15 va a ser 10 a la 15 entre 3. Es decir, el exponente entre el número de la raíz. 10 es 15 entre 5, sale 5. ¿Y qué pasa con la mantisa? 125, pues si en la potencia de potencia se ve afectada por el número del exponente, pues aquí se va a ver afectada por el número de la raíz. En este caso, raíz cúbica de 125 es 5. Entonces, el resultado es 5 por 10 a la 5. ¿Sí? 5 por 10 a la 5. Ejemplo número 8, fíjense cómo se convirtió aquí el número en notación decimal a científica. Es 50,000, lo pasamos a 5 por 10 a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque el punto decimal brinca 1, 2, 3, 4 espacios. Brincó 4 espacios
la derecha hacia la izquierda, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí. Por eso el 4. Después tenemos 840 es igual a 8 por 10 a la 2, porque el punto decimal brinca desde aquí hasta aquí. Brinca 2 espacios hacia la izquierda. Esto de brincar espacios hacia la derecha o la izquierda, van a ver si se suma o se resta con la práctica, practicando. Si tenemos .0093 es igual a 9.3 por 10 a la menos 3, ¿por qué a la menos 3? Porque el punto decimal brinca desde aquí hasta aquí. Brinca 3 espacios. 1, 2, 3. Y es negativo el exponente porque el número es número menor de 1. ¿Sí? El .0093 es número pequeño. Después, el ejemplo 11, 2497.87 es igual a 2.4978 por 10 a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque el punto decimal brinca desde ahí 1, 2, 3 espacios. Se coloca entre el 2 y el 4. Por eso es el 3 de ahí. Después tenemos .725 es igual a 7.25 por 10 a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque el punto decimal brinca desde ahí, hay un espacio a la derecha. Y es un número menor de 1. Entonces es un número pequeño. Por 10 a la menos 1. Después tenemos 435 millones. En notación científica, brincamos el punto decimal desde aquí, desde ahí, hasta acá. Entre el 4 y el 3. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios. Entonces, de ahí es que es 10 a la 8. 4.35 por 10 a la 8. Siguiente, 84.056.000 en notación científica. Brincamos el punto decimal desde aquí hasta acá. Brincamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. ¿Sí? 7 espacios. Entonces, de ahí es que es 8.4 por 10 a la 7. Siguiente ejemplo, 284.6 es igual a 2.84 por 10 a la 2. Brinca el punto decimal, 2 espacios, 1, 2, a la izquierda. Por eso es que es a la 2. Después, punto 043, en notación científica, es brincar el punto decimal, 1, 2 espacios hacia la derecha, entonces va a ser a la menos 2. Es un número menor de 1, por eso es que se pone con el número exponente negativo. Después tenemos punto 0.00087. Es 8.7 por 10 a la menos 5, porque brinca 1, 2, 3, 4, 5 espacios hacia la derecha. Entonces 8.7 por 10 a la menos 5. Siguiente, 3 por 10 a la 6 es brincar el punto decimal desde ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacios. Se coloca ahí donde está el cursor parpadeando. Ahí se colocó el punto decimal, que no lo ponemos, pero es 3 millones el número en decimal. Después tenemos 4.5 por 10 al cubo, es mover el punto decimal 3 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3. Entonces generamos ahí 2 ceros y resulta el número 4.500. Después tenemos 8.63 por 10 a la 5. Es mover el punto decimal 5 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces resulta el número 863.000. ¿Sí? Ahí está el punto decimal donde está parpadeando el cursorcito. ¿Sí? Profe, Adelante. lo que no entiendo, bueno, se le agregan los números para que brinquen los espacios que se le pidan, ¿no? Los ceros que digan.
Los ceros que se están agregando, si te das cuenta, son la diferencia. O sea, brincas 5 espacios, ya brincaste 2 al brincar al 6 y al 3. Entonces necesitas otros 3 espacios más para completar los 5. Por eso es que se agregan esos 3 ceros. Ah, ok. ¿Sí? Después tenemos 2.15 por 10 a la menos 1. Es mover el punto decimal un espacio hacia la izquierda. Entonces resulta punto 215. Después tenemos 8.456 por 10 a la 2. Implica mover el punto decimal 2 espacios hacia la derecha. Sería 845.6. Repito, esto es con práctica, ¿eh? Van a ustedes requerir ver quizá esta videollamada y estar practicando. O ver tutoriales en YouTube y practicar. ¿Sí? Incluso también con la calculadora se puede verificar los resultados. Como decía el video de hace un momento, no sé si alcanzaron la parte donde decía de que la calculadora puede hacer todo. Y es correcto, la calculadora puede hacerlo todo, no necesitas hacerlas aparte las multiplicaciones y aparte las sumas con ella. Puedes sacarlo todo de golpe. Entonces, siguiente, 1.23 por 10 a la menos 2 es 0.0123. Movemos el punto decimal 2 espacios hacia la izquierda. ¿Sí? Lo brincamos desde aquí, que estaba 1, 2, ahí. Después tenemos 7.45 por 10 a la menos 3. Es igual mover el punto decimal desde ahí, 3 espacios hacia la izquierda, hasta acá. Desde aquí hasta acá. 0.00745. Siguiente. 8.2 por 10 a la menos 6. Esto implica mover el punto decimal desde ahí, desde donde está entre el 8 y el 2, 6 espacios hacia la izquierda. ¿Sí? Desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resultando 0.000082. El siguiente ejemplo ya es una operación. Tenemos la operación de 6,000 por 84 millones. Pero nos vamos a poner el traje y corbata y el 6,000 lo vamos a convertir en notaciones científicas. Sería 6 por 10 a la 3. Y el 84 millones, 8.4 por 10 a la 7. Sabemos que las mantizas se tienen que multiplicar. 6 por 8.4 resulta 50. 50.4 por 10 a la 10. ¿Sí? Es el resultado. 6 por 8.4 sale 50.4 por 10 a la 10. Pero recuerden que la mantiza no tiene que pasarse de 10. Entonces recorremos el punto decimal desde ahí hasta acá, un espacio hacia la izquierda. ¿Sí? Desde aquí hasta acá. Pero al exponente 10 le vamos a sumar 1. Entonces sería a la 11. Entonces el resultado es 5.04 por 10 a la 11. Otro ejemplo. 3 por 10 a la menos 4 por 2 por 10 a la menos 6. Las mantizas se van a multiplicar. 3 por 2, 6. Menos 4, menos 6. ¿Sí? Aquí sería más, menos 6. ¿Verdad? Ahí yo me estoy saltando la ley de los signos. Más por menos es menos. Ya sabemos eso. Por eso es que omití poner el paréntesis y el más. Porque menos 4 menos 6, ustedes saben que es menos 10. Y entonces el resultado es 6 por 10 a la menos 10. Otro ejemplo, 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 3. Es corrido una multiplicación. 9 por 3 por 6, 162. Luego los exponentes, 9 menos 6 menos 3 es 0.
Entonces 162 por 10 a la 0. Y sabemos que todo elevado a la 0 es igual a 1. Entonces 162 por 1, 162. Y ya si tú te quisieras poner muy de frac, sería 1.62 por 10 a la 2. ¿Sí? 1.62 perdón, 162 es 1.62 por 10 a la 2. Tenemos 4 por 10 a la menos 4 por 3 por 10 a la menos 6 y ello elevado a la potencia 2. Entonces, aquí, de acuerdo a una ley de las matemáticas que me dice, es la ley de la jerarquización. En la ley de la jerarquización me da prioridad ciertas operaciones antes que otras. Y aquí tiene preferencia, como si te toparas en una calle que vas a dar vuelta con tu vehículo y donde hay un alto y hay otro vehículo parado, hay veces en que el otro vehículo tiene preferencia. Entonces, en este caso, la potencia de una potencia tiene preferencia sobre la multiplicación. Tenemos que operar la potencia primero y ya después hacer la multiplicación. Entonces, aquí tenemos que observar eso primero. Lo que tengo yo sombreado se tiene que hacer primero a fuerza, que es 3 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Saben que potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Es menos 6 por 2, menos por más menos, y resulta menos 12. Entonces, la mantisa también se tiene que elevar al exponente indicado. 3 por menos 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Entonces, 3 por 10 a la menos 6 al cuadrado es 9 por 10 a la menos 12. Ahora sí ya se puede multiplicar con el 4 por 10 a la menos 4. Ahora sí. Entonces, las mantizas, 9 por 4, 36. Los exponentes, menos 4, menos 12, va a ser menos 16. Entonces, el resultado es 36 por 10 a la menos 16. Pero la mantisa no se puede pasar de 10, entonces tenemos que mover el punto decimal desde ahí, un espacio de la izquierda, entonces, para que sea la mantisa 3.6. ¿Y qué va a pasar con el menos 16? Le vamos a sumar 1. Entonces, menos 16 más 1 es menos 15. Entonces, el resultado es 3.6 por 10 a la menos 15. No se estresen, ahorita les voy a decir cómo usar la calculadora científica para que ustedes verifiquen sus resultados. Además, este tema de la notación científica, el resto del curso casi no lo vamos a emplear. Nada más, este es un concepto fundamental que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? En algún momento, quizá en química, ustedes cuando trabajen con moles y esas cosas o con el número de Avogadro, van a tanto utilizar las conversiones de unidades como la notación científica en el mismo tema, en las mismas operaciones. Entonces hay que conocerlos. Ejemplo siguiente, 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 9 y ello elevado al cuadrado. Todo dividido entre 4 por 10 a la menos 3. Pues de nueva cuenta, tenemos potencia de una potencia y luego multiplicación y al final división. La ley de la jerarquización me dice que va primero otra vez potencia de potencia. Entonces, los exponentes en este caso aquí en el 8 por 10 a la menos 9 al cuadrado se tienen que multiplicar. Menos 9 por 2, menos por más, menos. 18. 18. ¿Y qué va a pasar con la mantisa? Pues la mantisa también se tiene que elevar al cuadrado, a la potencia que me está indicando. 8 por 8, 64. De ahí sale el 64. Ahora sí, el 64 por 10 a la menos 18, ahora sí se puede multiplicar con 9 por 10 a la 9. 9 por 64 sale 576. Ya se multiplicaron ahí las mantizas. Ahora los exponentes. 9 menos 18. Acuérdense que es más por menos menos.
9 menos 18 es menos 9. Ahora sí, se va a poder dividir. 576, las mantizas entre 4 es 144. 144. Y los exponentes es el de arriba menos el de abajo. Es decir, menos 9 menos menos 3. Aquí aplicamos otra vez ley de los signos. Menos por menos va a dar más. Entonces menos 9 más 3 es menos 6. Entonces 144 por 10 a la menos 6. Pero como la mantiza está haciendo más de 10, necesitamos corregir el punto decimal, moverlo desde ahí, desde donde está parpadeando, 2 espacios hacia la izquierda, para que sea 1.44 por 10 a la, y esos 2 espacios que brincó el punto, que brincamos el punto, se los vamos a sumar al exponente. Sería menos 6 más 2 menos 4. ¿Sí? No se estresen, esto la calculadora lo hace fácilmente y además ustedes van a poder verificar esos resultados con la calculadora. Ejemplo 31, otra vez, 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 9 a la menos 2 y luego dividido entre 4 por 10 a la menos 3. De nueva cuenta, potencia de potencia tiene prioridad. Entonces, potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Menos por menos es más. 9 por 2, 18. De ahí es que sale ese 18. Y el 8 también se va a elevar, en este caso, a la potencia de menos 2. Pero acuérdense, cuando un número es elevado a una potencia negativa, es igual a su inverso. Entonces, es decir, el 8 a la menos 2 es igual que 1 sobre 8 al cuadrado. Es decir, 1 sobre 64. Porque acuérdense que 8 por 8 es 64. Entonces 1 sobre 64 sale 0.01562 y es la mantiza. Es el resultado de elevar 8 a la potencia de menos 2. 0.01562 por 10 a la 18. Resultado de 9 por menos 2. Es, 9 por menos 2 es 18. Ahora sí, ya se puede multiplicar con el 9 por 10 a la 9. Las mantizas 9 por 0.015625 resulta 0.14025, perdón. Y los exponentes, ¿qué va a pasar con ellos? 9 más 18, 27. Ahora sí se hace la división. Las mantizas, 0.140625 entre 4, sale 0.03556. Y los exponentes, 27, el de arriba menos el de abajo. 27 menos menos 3. Aquí chocan los signos. Se va a hacer menos por menos, más. Entonces, 27 más 3 da 30. Entonces, 0.03515, por 10 a la 30. Pero como es un número menor de 1, la mantiza no puede ser menor de 1. Recorremos el punto decimal desde ahí, 2 espacios hacia la derecha, para ubicarlo entre el 3 y el 5, para que sea 3.5156. Y esos 2 espacios que brincó, se los vamos a restar al 30. En este caso son restados y sale 28. 3.51 por 10 a la 28. Otro ejemplo más, 32. 5 por 10 a la sexta, por 8 por 10 a la 14. Las mantizas se multiplican. 5 por 8, 40. Los exponentes, 6 más 14, 20. Pero movemos el punto decimal desde ahí, un espacio hacia la izquierda. Entonces, al 20 le sumamos 1, sale 21. 4 por 10 a la 21. Los últimos 2 ejemplos, estos son, a diferencia de los anteriores, son de suma y de resta. Se hacen como se hacen las sumas y las restas en álgebra. No podemos sumar, por ejemplo, nosotros 2x cuadrada más 3x al cubo. ¿Por qué? Porque una es cuadrada y la otra es al cubo. No son términos semejantes. Entonces, aquí es similar.
aquí es similar. Aquí tenemos 5 por 10 a la 5 más 7 por 10 a la 4. Al ser de diferente exponente, son términos que no son semejantes, entonces no podemos sumar las mantizas de forma directa o restarlas, lo que sea. Entonces, lo que necesitamos hacer es poner a uno de los dos números como el otro, o sea, en cuanto a los exponentes. Y aquí decidí yo en el ejemplo mover, corregir el 7 por 10 a la 4, convertirlo en punto 7 por 10 a la 5. ¿Por qué a la 5? Porque el otro está también en 10 a la 5, para que sean términos semejantes. Y para ello lo que hice fue mover el punto decimal de aquí, del 7, el que está ahí a la base del 7, moverlo un espacio hacia la izquierda, para que sea la mantiza punto 7. Y al 4 le sumé un 1, para que sea 5. Entonces sería punto 7 por 10 a la 5. Y ahora sí, como está a las 5, ahora sí se puede sumar con el 5, las mantizas. 5 más punto 7 sale 5.7 por 10 a la 5. De igual manera, pude haber hecho el 5 por 10 a la 5, convertirlo a 10 a la 4. También podía perfectamente. Habría sido mover el punto decimal un espacio hacia la derecha, haberle restado un 1 al 5 para que sea 50 por 10 a la 4, y se hubiera sumado el 50 con el 7, habría sido 57 por 10 a la 4, y al final habríamos corregido moviendo el punto decimal un espacio hacia la izquierda, le habríamos sumado un 1 al 4 y habríamos obtenido exactamente igual el mismo resultado. Igual pudimos también mover ambos números a una potencia diferente, pero que sea la misma para los dos, y hacer la suma de las mantizas también se podía perfectamente. Último ejemplo, 9.54 por 10 a la menos 6 menos 4.2 por 10 a la menos 5. De nueva cuenta, tenemos que mover el punto decimal de uno de los dos para corregir la potencia y que sea la misma que el otro. Aquí lo que hice en el ejemplo fue convertir el 4.2 por 10 a la menos 5 en 42 por 10 a la menos 6. Moví el punto decimal de aquí hasta acá, un espacio a la derecha, y le resté al menos 5, le resté 1, entonces dio menos 6. Entonces, ahora sí, ya están los dos con la misma potencia, se pueden restar las mantizas, 9.54 menos 42. Y da menos 32.46 por 10 a la menos 6. Movemos el punto decimal desde aquí hasta acá, un espacio hacia la izquierda, y al menos 6 le sumamos 1, de tal suerte que da menos 5, menos 3.24 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Si de plano no se te da mucho realizar estas operaciones, no hay problema. Puedes recurrir a la calculadora científica, ya sea la física que ustedes pueden traer en su mochila, ¿sí? Esta calculadora científica que vale como 100 pesos, 200 pesos. Pues hay muchos modelos, hay modelos económicos, modelos Casio, modelos Cadis, etcétera, etcétera, hay muchas marcas. O pueden descargarse a su celular alguna aplicación de calculadora científica gratuita, ¿verdad? Que se encuentran por ahí en el Google Play, o no sé cómo se llama esa cosa. Dichas calculadoras, dice, traen una tecla, más o menos, no dirá igual EXP, la tecla, pero sí va a ser una tecla muy similar, y te va a servir para trabajar notación científica. Dice, por ejemplo, en el caso anterior, del ejemplo 34, 9.54 por 10 a la menos 6, lo habríamos escrito como 9.54 x menos 6. ¿Sí? Utilizando la tecla X, S, X, ¿sí? Entonces habríamos escrito 9.54, y para no escribir por 10, le presiona la tecla X y aparece una E.
Esa E representa el por 10. No necesito escribirlo. Ahora ingreso menos 6, que es el exponente. Este de aquí. Menos 4.2, o sea, esto, 4.2, x, aparece la E, menos 5, le doy igual y me da el resultado. Menos 3.246 por 10 a la 5. ¿Sí? ¿Qué es eso? Entonces, todas estas operaciones las podemos hacer con la calculadora científica. Y para ello, les voy a poner ahorita un video del mismo canal, del mismo profesor. Déjenme les tengo la compartición de pantalla completa para compartir ventana. Esperemos ahora no falle, que no me vaya a sacar de la videollamada, porque hace un momento se salió, me sacó. Vuelvo a compartir ventana. Ustedes me dicen si ven mi pantalla como de YouTube, donde hay como unas calculadoras, una como M de color azul. Ya se ve, profe. ¿Sí lo ven? Sí, maestro. Ok. Lo estoy haciendo grande. Ahora le voy a poner para que comience el video. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. En este video les quiero enseñar a utilizar una calculadora científica para la notación científica, ¿sí? Diferentes operaciones con notación científica y con notación decimal o notación normal. Bueno, en este caso vamos a utilizar esta calculadora, la Casio FX82, pero hay muchas calculadoras que incluso se parecen mucho a esta, de pronto solamente cambia el nombre o incluso la marca, ¿sí? Pero son calculadoras muy parecidas, ¿sí? Por fuera se ven muy similares y también la configuración es igual, ¿no? Si ustedes oprimen aquí la tecla modo y les aparece esto, es porque este video les sirve para configurar la calculadora de ustedes. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a ver cómo pasar de notación decimal a notación científica, cómo pasar de notación científica a notación decimal, cómo hacer operaciones en notación científica y que nos dé el resultado también en notación científica. Bueno, todo lo referente a esto de notación científica. Primero que todo vamos a ver cómo hacer que la calculadora nos dé los resultados en notación científica, ¿no? Solamente hay dos opciones para esto, que es, primero, que la calculadora nos dé los resultados en notación normal, o sea, decimal, y segundo, que la calculadora nos dé los resultados en notación científica. No hay más, ¿sí? Para el ingreso de datos ya vamos a ver que es muy sencillo. Entonces, primero que todo, vamos a ver cómo hacer para que cuando yo escriba un número decimal, la calculadora me dé el resultado en notación científica. Para esto, tenemos que poner la calculadora en modo, ¿sí? Para que me dé esas respuestas en notación científica. ¿Cómo se hace? Oprimimos la tecla modo. Aquí esto no nos sirve por ahora. Volvemos a oprimir la tecla modo, otra vez volvemos a oprimirla y aquí es donde nos sirve esta parte del menú, es la que nos sirve para esto. Aquí dice fix, que quiere decir dejar una cantidad de decimales fija. Esto para este video no lo vamos a utilizar. Aquí está la notación científica y la notación normal. Entonces, si le damos en el número 2, siempre la calculadora nos va a dar los resultados en notación científica. Y si oprimimos el número 3, siempre la calculadora nos va a dar los resultados en notación decimal. Sí, miren que es lo único que nosotros tenemos que grabarnos. Como en este caso quiero que este número me lo convierta a notación científica, lo que le tengo que decir es que me dé los resultados en notación científica. Entonces oprimimos el número 2. Aquí me pregunta que cuántas cifras deseo, ¿sí? Como consejo, denle, por ejemplo, 5 o 6. Ya vamos a ver qué quiere decir ese 5 o ese 6. Bueno, a mí me gusta darle el número 5.
¿sí? Y miren que aquí nos da una muestra de cómo es que nos va a dar los resultados la calculadora. Aquí miren que van a haber 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. Una antes de la coma y 4 después de la coma. Además, pues va a decir por 10 y nos va a decir el exponente de ese 10, ¿no? Entonces, voy a darle acá. Aquí ya me debe marcar que la calculadora me va a dar todos los resultados en notación científica. Entonces ya podemos escribir cualquier número y la calculadora nos lo va a convertir en notación científica. Por ejemplo, bueno, aquí me faltó el punto. En mi país, para el miles se utiliza el punto, 32 punto y los 3 ceros, ¿no? Entonces voy a escribir 32.000, 32 y 3 ceros, ¿sí? Si oprimimos igual, la calculadora me da ese resultado en notación científica. Aquí les aclaro que hay que tener cuidado con lo siguiente. En la mayoría de países de habla hispana, la coma, como aquí, se utiliza para los decimales. Hay unos países en los que utilizan el punto, entonces ustedes deben acomodarse a la notación del país de ustedes, ¿sí? Vuelvo a decirles, lo más normal es que los países de habla hispana se utilice la coma. Entonces, siempre que ustedes en esta calculadora quieran darle coma de decimal, van a darle ese el punto, ¿sí? Y lo mismo, si la calculadora en un resultado nos da el punto, quiere decir coma de decimal. Bueno, entonces aquí esto cómo se leería: 3,2 por 10 elevado a la 4. ¿Por qué no leí estos ceros? Porque acordémonos que después de la coma los ceros al final no se escriben o no se cuentan, ¿sí? Entonces el resultado, o al pasar a notación científica al número 32.000, nos tiene que dar 3,2 por 10 elevado a la 4. Aquí no les voy a explicar cómo pasar a notación científica porque eso ya lo expliqué en otros videos del curso, ¿no? Entonces, ya lo vemos aquí, cómo pasar a notación científica. Lo mismo pasa si escribimos un número muy pequeño, por ejemplo, 0, acordémonos que la coma en la calculadora es el punto, ¿no? 1, 2, 3, 4 ceros y luego el 12. 1, 2, 3, 4 y luego el número 12. Si oprimimos igual, la calculadora me da eso en notación científica. Miren que pues aquí me aparecen estos ceros porque yo le dije que quería la respuesta con 5 cifras. Entonces la respuesta aquí es 1,2 por 10 elevado a la menos 5. Miren el signo negativo, ¿no? 1,2 por 10 elevado a la menos 5. Aquí les quiero aclarar, la notación científica generalmente se da con un número entre 1 y 10, ¿sí? O sea, va a ser 1, algo o hasta 9, algo. Pero si utilizamos esta tecla, que es la tecla ingeniero, nos va a cambiar esa notación científica para que el exponente cambie, porque a veces en algunas materias deseamos cambiar el exponente. Entonces, si oprimimos esta tecla, me va a dar una equivalencia, pero con otro exponente, mire. O sea, este número que yo había escrito al comienzo es igual a 12 por 10 a la menos 6. Y si vuelvo a oprimir, es igual a 12.000 por 10 a la menos 9. Miren que en este caso yo estoy leyendo 12.000 porque aquí ya me dio fue una coma. Y pues en mi país la coma es de decimal, pero el punto es de miles, ¿sí? En la calculadora es al contrario. El punto es la coma y la coma es el punto. Entonces tenemos que acomodarnos a esa lectura, ¿sí? Porque aquí sí se lee 12.000 por 10 a la menos 9. Y si le damos la flechita amarilla, o sea, si oprimimos Shift y la tecla ingeniero, simplemente nos devuelve y nuevamente nos devolvemos para ver todas las posibilidades de la notación científica, ¿no? Entonces, ahí están todas las opciones, aunque generalmente la más usada es esta, ¿no? 1,2 por 10 a la menos 5, ¿sí? Esto, en este caso, el punto es coma. Ahora, ya sabemos cómo buscar que la calculadora nos dé el resultado en notación científica. Vamos a hacer lo contrario, que nosotros cuando escribamos en notación científica me dé el resultado en notación decimal. Entonces aquí vamos a aprender ahora a escribir en notación científica estas expresiones. Entonces, para escribir en notación científica, ¿qué es lo que debemos aprender? Primero, en este caso queremos que nos dé los resultados en notación decimal, entonces ya no lo vamos a dejar en notación científica, sino que me dé los resultados en notación normal. Miren que la configuración de la calculadora es para decirle cómo quiero el resultado, ¿sí? No es cómo voy a escribir, sino cómo quiero el resultado. Ya como en este caso quiero pasar es de notación científica a notación decimal, o sea, notación normal, vamos a configurar la calculadora para que me dé los resultados en notación normal. Entonces oprimimos 3 veces la tecla modo, 1, 2 y 3. Y aquí me dice la notación normal, que es el número 3. Como recomendación aquí, démosle el número 2. ¿Por qué?
porque el número 2 me muestra el resultado con todos los decimales y el número 1 a veces me muestra los resultados con decimales o a veces en notación científica dependiendo de lo pequeños que sean, ¿sí? Entonces, recomendación, el número 2. Ahora, ya no está en notación científica, ya todos los resultados me los va a dar en notación normal. Entonces, vamos a escribir esto, 5,42, hasta ahí no hay problema, 5,42, y cuidado con esto porque aquí cometen un error los estudiantes con esta calculadora. Miren que la tecla EXP o exponente, ¿sí? Esa tecla me reemplaza el por y el 10, ¿sí? O sea, aquí no voy a escribir por exponente, que es un error muy común que cometen los estudiantes, voy a borrar, sino simplemente en lugar del por y del 10 se oprime la tecla exponente, ¿sí? O sea, aquí ya dice 5,42 por 10 y me falta escribir el exponente. ¿Cuál es el exponente en este caso? El número 9. Entonces escribo el número 9 y aquí dice 5,42 por 10 a la 9. Si oprimimos igual, me da el resultado en forma normal. ¿Qué quiere decir? Que pues aquí es un número extenso. En este caso, estas comas indican que las tres primeras cifras eran de 1000, aquí está el millón y aquí está 5.420 millones, ¿sí? ¿Qué es el resultado que tenemos aquí? Sí, obviamente este es un número muy grande, ¿sí? Son 5.420 millones. Bueno, entonces vuelvo a decirles, debemos aprender a leer la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer una operación, o perdón, escribir un número en notación científica con exponente negativo? Vuelvo a decirles, entonces, aquí simplemente escribimos 3,72 por 10. Entonces, ese por 10 no se escribe. Ese por 10 lo reemplaza la tecla exponente. Después de la tecla exponente, solamente escribimos el exponente que es menos 5. Aquí, como consejo, no coloquen este negativo porque este negativo es el de la operación. O sea, esto es cuando vamos a hacer, por ejemplo, 5 menos 3. Pero aquí no voy a hacer ninguna operación, sino voy a escribirle negativo al exponente. ¿Cómo se escribe ese negativo? Con esta tecla, ¿sí? Elevado entonces a la menos 5. Y si oprimimos igual, entonces me da la respuesta en notación decimal o notación normal, que es 5,12340 y el número 372. Esto es lo único que debemos tener en cuenta para hacer cualquier operación en notación científica. Por ejemplo, a ustedes les pueden poner realizar sumas, por ejemplo, sumar este número con este o restar este número de este, o multiplicar estos dos números, o dividir este número entre este, o hacer operaciones diferentes con decimales y con notación científica. Lo único que ustedes deben saber es esto que les acabo de explicar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una multiplicación entre estos dos números en notación científica, ¿no? Entonces, ahora aquí debemos saber cómo queremos saber nosotros la respuesta. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta operación y que la respuesta me la dé en notación científica, ya saben ustedes, configuramos la calculadora para que los resultados me los dé en notación científica. A mí me gusta el número 5, voy a dejar el número 5 para que me dé 5 cifras significativas. Entonces, simplemente escribimos esto, 5,42, voy a borrar acá, 5,42 por 10 elevado a la 9, y ese número lo voy a multiplicar por este. Entonces, ahora sí escribimos por y escribimos este, porque vamos a multiplicar este número con el otro. Entonces, por 3,72 por 10 a la, ¿sí? Exponente, menos 5. Con este negativo, menos 5. Y si oprimimos igual, miren que me da la respuesta en notación científica. Entonces, aquí dice 2,0162 por 10 elevado a la 5. Ahora, si quisiéramos esta misma operación pero que nos diera la respuesta en notación decimal, pues simplemente configuramos la calculadora en notación normal, le damos el número 2 y miren que ya ahora me aparece el resultado en forma decimal. Entonces, cuidado con la lectura de esto, ¿no? Miren que aparece una coma, entonces es un punto de 1000, ¿sí? Entonces, aquí es 201.624. Lo mismo sucede si queremos hacer, por ejemplo, la suma entre un decimal y uno en notación científica. La idea es configurar la calculadora para saber cómo queremos el resultado. Por ejemplo, lo voy a dejar en notación decimal. Entonces escribo 32.000 y, por ejemplo, voy a sumarlo con este número en notación científica. Entonces 5,42
por 10 elevado a la 9. Y si oprimo igual, pues aquí me da el resultado en notación decimal, ¿sí? 5.420 millones 32.000, ¿sí? Si queremos en notación científica ese resultado, pues le damos aquí en notación científica, yo le oprimo el mismo 5 y aquí me da 5,42 por 10 elevado a la 9, que me lo da con 5 decimales. Si hubiéramos escrito, por ejemplo, 9 decimales, voy a volver a colocar aquí, y si le damos notación científica, pero con 9 decimales, ya me aparece una respuesta más exacta, ¿no? Entonces esto sería 5,420032, estos dos ceros no se cuentan, por 10 elevado a la 9. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Muy bien. Si se dan cuenta, es bastante accesible. El usar la calculadora no es cosa muy complicada. Voy a detener la presentación de ventana para volver a presentar pantalla completa. Me resta un tema que es el de los múltiplos y submúltiplos. Está ligado con el de la notación científica. ¿Están viendo otra vez mi pantalla completa? Sí. Ok. Entonces voy a bajar. Ustedes naturalmente están estudiando el libro. El día de hoy les voy a publicar una tarea donde les voy a pedir que hagan estos ejemplos, estos ejercicios del 1 al 32. Y que si tienen alguna duda, que me la manden por WhatsApp, ¿sí? Y si lo hacen satisfactoriamente sin dudas, es nada más marcar completado en el Classroom, no ocupan mandarme la evidencia, a menos de que tengan dudas. Entonces, el siguiente subtema, por decirlo, de la clase es múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Múltiplos y submúltiplos. Dice, las unidades del sistema internacional no siempre son manejables. Por ejemplo, para medir una longitud en el sistema internacional, se emplea el metro. Pero si medimos la distancia, por decirlo así, de la Tierra al Sol, puede ser 194.6 millones de kilómetros, es decir, esa cantidad en metros. El tamaño de un virus, por el contrario, es de 80 a 1400 nanómetros. Nano representa 10 a la menos 9. En promedio serían 7.4 por 10 a la menos 7 metros para un virus. ¿Sí? Tanto en un caso como en el otro, los números son difíciles de escribir y también de manejar y de operar, ya que tienen muchos ceros. ¿Sí? Aquí se puede ver que hay muchos ceros, ¿sí? Para cantidades grandes y para cantidades pequeñas. Y podemos, con esos ceros, equivocarnos fácilmente si olvidamos anotar uno o escribimos uno de más. ¿Sí? Para emplear números más manejables, la mayoría de las unidades de medida tienen múltiplos, es decir, si se trata de medidas que obtienen números grandes, o submúltiplos, si tenemos cantidades por debajo de 1. Por eso, para medir la distancia entre dos ciudades, por ejemplo, entre Hermosillo y Nogales, no usamos el metro, que resultaría 254,000 metros, sino usamos más bien kilómetros, que son 254, ¿sí? Una cantidad más pequeña. La distancia es la misma, pero el número es más pequeño. Kilómetro se obtiene a partir de metro, ¿sí? Estos se van añadiendo al prefijo kilo, que indica 1000. Por eso un kilómetro son 1000 metros. Dice, todos los múltiplos y submúltiplos se obtienen de la misma forma, agregando un prefijo a la unidad. Y el prefijo indica el valor del múltiplo o submúltiplo. La masa es una excepción. Como la unidad de masa es el kilogramo, ya tiene el prefijo.
Estos se añaden al gramo, que es el submúltiplo del kilogramo. Los prefijos son de origen griego y son los más importantes son los que aparecen en la siguiente tabla. Los de la columna de la izquierda son los múltiplos y los de la columna de la derecha son los submúltiplos. Incluso se los puse encontrados con su recíproco. El primer múltiplo es deca, cuyo símbolo es una D y una A minúsculas juntitas, deca. ¿Sí? Y vale 10, es decir, 10 a la 1. El siguiente submúltiplo es hecto, es una H minúscula, está representado por una H minúscula y vale 10 a la 2 o 100. El siguiente múltiplo es kilo, que es una K minúscula, ¿vale? 10 a la 3, 10 a la 3 o 1000. El siguiente múltiplo es mega, que es una M mayúscula, su símbolo, y vale 10 a la 6 o 1.000.000, es lo mismo. Después tenemos el múltiplo que es giga, es una G mayúscula, su símbolo, y vale 10 a la 9, o lo que es lo mismo, 1.000.000.000, giga. Después tenemos tera. Tera es una T mayúscula, su símbolo, y vale 10 a la 12, es decir, 1.000.000 de millones. ¿Sí? Después tenemos peta, es una P mayúscula, su símbolo, vale 10 a la 15, es decir, 1.000.000.000 de millones. ¿Sí? Después tenemos hexa, 10 a la 18. Aquí tenemos 1.000.000 de millón. ¿Sí? 10 a la 18. Después tenemos Z con doble T, es una Z mayúscula, su símbolo vale 10 a la 21. Y por último tenemos iota con doble T, es una Y mayúscula, su símbolo vale 10 a la 24. Son los múltiplos. Ahora, los submúltiplos, los que son para cantidades pequeñitas. El inverso de deca es deci, es dividir entre 10, ¿sí? Es deci, y su símbolo es una D minúscula. Después tenemos centi, que es dividir entre 100, es 10 a la menos 2. Después tenemos mili, que es una M minúscula, vale 10 a la menos 3. Después tenemos micro, que es una letra griega, su símbolo, que se llama mi. Es como una M a la que le cortaste una patita. ¿Sí? Vale 10 a la menos 6, es decir, es una millonésima. Es el inverso de mega, por cierto. Después tenemos nano, es 10 a la menos 9. Su símbolo es una N minúscula. Nano, 10 a la menos 9. ¿Sí? Después tenemos pico, es una P minúscula, su símbolo. Vale 10 a la menos 12. Después tenemos femto, es una F minúscula, vale 10 a la menos 15. Siguiente tenemos ato con doble T, su símbolo es una A minúscula, vale 10 a la menos 18. Después tenemos septo, su símbolo es una Z minúscula, vale 10 a la menos 21. Y por último tenemos yocto. Yocto, 10 a la menos 24. Su símbolo es una Y minúscula. Es el inverso precisamente de iota. Entonces, ahí están confrontados sus múltiplos con su inverso. Estos múltiplos, muchachos, se utilizan antes de la unidad. Antes de la unidad de medida que se esté usando. Por ejemplo, en el caso del litro, para los submúltiplos, un decilitro sería un DL, ¿sí? Un DL, un decilitro, vale 10 a la menos 1 litro. Después, centilitro sería CL, es 10 a la menos 2 litros, centilitro. Después tenemos mililitro, 10 a la menos 3 litros, es ML. Después tenemos microlitro,
10 a la menos 6 litros. ¿Sí? Ahí está la mu, el símbolo mu y la L, microlitro. Después tenemos nanolitro, 10 a la menos 9 litros. Picolitro, 10 a la menos 12 litros. Femtolitro, 10 a la menos 15 litros. Atolitro, 10 a la menos 18 litros. Septolitro, 10 a la menos 21 litros. Yoctolitro, 10 a la menos 24 litros. Son los submúltiplos. Ahora los múltiplos de litro. Decalitro es 10 a la 1 litro. 10 litros. Hectolitro, 10 a la 2 litros. Es una H y una L, el símbolo. Kilolitro sería una K y una L. 10 a la 3 litros. Megalitro es la M mayúscula seguido de la L de litro. 10 a la 6 litros. Megalitro. Después, gigalitro. 10 a la 9 litros es G mayúscula L. Gigalitro. 10 a la 12 litros es teralitro. Petalitro, PL. Hexalitro, L, mayúscula la E. Zetalitro, ZL, 10 a la 21 litros. Y por último, yotalitro, Y mayúscula L, es 10 a la 24 litros. Entonces sabemos que estos múltiplos submúltiplos tendemos a usarlos antes de la unidad. Por ejemplo, 2.3 hectolitros, se refiere a 230 litros. 4.9 microfaradios, se refiere a esto. 0.000049 faradios, por ejemplo, ¿no? 2.2 miligramos, sería 0.0022 gramos. 4 nanogramos, es esto. ¿Sí? 7.1 centímetros, ¿sí? Es 0.071 metros. 64 gigabytes, es 64 millones de bytes. 254 kilocalorías, es decir, 254,000 calorías. Cuando recién estuve editando este libro, en 2018, había en YouTube un video que tenía 1.4K espacio M de reproducciones o de vistas, ¿sí? Aquí no estoy utilizando ninguna unidad, pero sí estoy utilizando múltiplo y múltiplo para indicar una cantidad, o sea, lo más reducida pequeña, lo más pequeña que se pueda, ¿sí? 1.4 km, es decir, 1.400 millones de reproducciones. Aquí 130 decibeles. Deci, pues es un 10 a la menos 1. Y la unidad es bel para el sonido. 8.6 kilo, perdón, 8.6 KSI. Aquí es una combinación, es una unidad de ingeniería que proviene del sistema inglés, que es libra sobre pulgada cuadrada o pound square inch. Pero al tener la K ahí, significa que son 1000 libras sobre pulgada cuadrada, es decir, 1000 PSI. Y se ha convenido no usar KPSI, sino usar KSI. Es algo de ingeniería. Ustedes, si alguna vez se van a estudiar ingeniería, por ejemplo, mecánica, van a utilizar los KSI en diseño de las piezas mecánicas y todo eso. 8.6 milisegundos. Fíjense, 8.6 milisegundos. Aquí les estoy poniendo este ejemplo donde les digo que no es lo mismo escribir 3M, o sea, 3 mili o de metros. En este caso es mili porque va antecedido de metro cúbico. No es lo mismo 3 milésimas partes de metro, así como está escrito aquí, con una separación entre las dos M's, que de esta forma, 3 milímetros cúbicos, ¿sí?
Acá tenemos el metro cúbico partido 1000 veces y agarramos 3 partes. Y acá, en esta otra unidad, tenemos la longitud del metro partido en 1000 partes, y de las cuales vamos a agarrar una y la vamos a elevar al cubo, y de la cual vamos a tener 3 milímetros cúbicos. Entonces, fíjense, no es lo mismo tenerlo de esta manera, así con la M y la M juntitas, y tenerlo de esta manera, con la M y la M separadas. ¿Sí? No es lo mismo. Aquí se los puse como nota. No es algo muy común esto, pero se podría topar algún día con ella. Y ya por último, ya para despedirnos casi de la videollamada, para que nos demos un poquito de idea de esto de los múltiplos y de los submúltiplos, con un caso de la informática. Si tuviéramos, por ejemplo, la siguiente situación, si tuviéramos un byte de energía computacional representada por un granito de arroz, ¿sí? Un byte sería un granito de arroz. Un kilobyte, ¿sí? Sería una taza de arroz, una tacita de arroz. Un megabyte sería 8 bolsas de arroz de kilo, de esas de las que venden en el supermercado. Un gigabyte sería 3 cajas de trailers llenas de arroz. Un terabyte sería 2 barcos de esos de los que transportan contenedores de tráiler llenitos, como el que se atascó recientemente por allá en el canal de Suez, que duraron varios días en desatascarlo, llenos de arroz, 2 barcos llenos de cajas de tráiler llenas de arroz. Un terabyte. Un petabyte sería cubrir la isla de Manhattan en Estados Unidos, la que está por allá en Nueva York, cubrirla completamente por arroz, un petabyte. Un exabyte sería cubrir la isla del Reino Unido, o sea, Inglaterra, cubrirla 3 veces de arroz, ¿sí? Un exabyte. Un zettabyte sería llenar el océano Pacífico completamente con arroz. Y un yottabyte sería 1000 océanos pacíficos llenos con arroz. Un yottabyte, ¿sí? Entonces, para que nos demos una idea, sí, para que nos demos una idea de lo que representan estos múltiplos y submúltiplos. Y ahora imagínense el caso contrario, y lo más pequeñito de la tecnología del ser humano es la nanotecnología. Nano es 10 a la menos 9. Estamos hablando de manipular átomos o a manipular moléculas como si fueran piezas de Lego y pegarlas unas con otras, ¿sí? Poderlas mover, poderlas como editar, pegar una con otra, ¿sí? Eso sería nanotecnología, es a lo más que el hombre pudiera de pronto estar aspirando en los próximos décadas a estar en ingeniería. Ahora imagínense, el siguiente múltiplo es hexa, me parece, ¿no? No podríamos alcanzar manipular, estábamos en nano. No, sería pico. Imagínense, la picotecnología sería inalcanzable, o sea, sería el tamaño del que son no sé, los fotones, quizá, una cosa extremadamente pequeña, que no podríamos manipular jamás. Entonces hay ciertos límites, por eso es que en cantidades astronómicas quizá no sé si se utiliza el yottabyte, quizás sí, no sé. Entonces, ese fue el otro tema, el de los submúltiplos, múltiplos y submúltiplos.